Tras ser expulsada de su hogar con sus 3 hijos por la crueldad de su propio cuñado, la viuda Alma no tuvo más opción que buscar amparo en la cabaña del olvido, un lugar en lo alto del cerro que todos en el pueblo temían por su oscura leyenda. Lo que nadie imaginaba era que bajo el suelo podrido de aquel lugar, ella no encontraría un tesoro de oro, sino el refugio secreto que su difunto esposo había construido para proteger un poder mucho más grande. Aunque parezca ficción, esta historia ocurrió en las sierras de Durango y se cuenta hasta el día de hoy para recordar que la verdadera riqueza no siempre brilla. Si las historias sobre el poder de la herencia y la integridad moral resuenan contigo, suscríbete al canal para que continuemos este viaje juntos. El mundo de Alma se había encogido hasta caber en el silencio de una casa vacía y en las miradas de sus 3 pequeños hijos. La muerte de su esposo no solo le había arrancado el amor, sino también el único pilar que sostenía su frágil existencia. Era un hombre de pocas palabras, pero de manos firmes y corazón noble, cuya ausencia ahora era un eco constante en cada rincón. Alma se sentía como una barca a la deriva, sin remos y sin un faro que le indicara el camino. La responsabilidad de alimentar esas 3 bocas pequeñas pesaba sobre sus hombros como una montaña, un recordatorio perpetuo de su desamparo y de la fragilidad de la vida que se le escapaba entre los dedos. Cada mañana, el llanto de su hijo menor por un trozo de pan era una daga que se clavaba en su alma. Sus otros 2 hijos, un poco mayores, intentaban disimular el vacío en sus estómagos con juegos silenciosos, pero sus ojos, grandes y tristes, delataban una verdad inocultable. El hambre se había convertido en un miembro más de la familia, un visitante indeseado que se sentaba a su mesa vacía y le recordaba su miseria. Alma recordaba las promesas de su esposo, los sueños de una vida sencilla pero digna, y el contraste con su realidad la ahogaba. Su corazón era un nido de pájaros asustados, latiendo con la incertidumbre de no saber si al día siguiente habría algo que darles. Una tarde, cuando la última brasa de la leña se extinguía y el frío comenzaba a morder los huesos de sus hijos, la desesperación empujó a Alma a buscar donde nunca antes se había atrevido. Fue entonces cuando sus pasos la llevaron al pequeño taller de carpintería que su esposo había construido con sus propias manos al fondo del patio. El aire allí olía a él, a madera de pino, a sudor y a tierra. Con manos temblorosas, revisó viejas cajas de herramientas, movió tablones apilados y desempolvó bocetos de muebles que nunca llegó a construir. Nada. Estaba a punto de rendirse cuando su mirada se detuvo en una sección de la pared de madera, detrás de su viejo banco de trabajo. Parecía diferente. La veta no seguía el patrón del resto de los tablones. Su corazón dio un vuelco. Con la yema de los dedos, siguió la línea irregular hasta encontrar una pequeña muesca casi invisible. Presionó y una tabla se deslizó hacia un lado con un suave gemido, revelando un hueco oscuro y profundo en el muro. Dentro no había oro ni joyas, sino una sencilla caja de madera labrada con sus iniciales entrelazadas. Al levantar la tapa, el brillo de monedas y billetes cuidadosamente apilados la cegó por un instante. Eran los ahorros de toda una vida, guardados en secreto para una emergencia que él, tristemente, no pudo prever. Pero no fue el dinero lo que le robó el aliento. Debajo de todo, encontró un fajo de cartas atadas con un cordel. Eran para ella. Decenas de cartas que él nunca le había entregado, donde aquel hombre de manos firmes y pocas palabras había volcado un océano de amor, miedos y sueños que su boca jamás supo pronunciar. Las rodillas le fallaron y se dejó caer sobre el frío suelo de tierra con el tesoro en su regazo. No era el dinero lo que pesaba, sino el fajo de papel amarillento. Desató el cordel con dedos torpes
y desdobló la primera hoja. La caligrafía era tosca, la de un hombre acostumbrado a la gubia y no a la pluma, pero cada palabra era un universo. Alma de mi vida comenzaba, y en esas líneas Alma lo encontró de nuevo. No al hombre callado que llegaba a casa con el cansancio en los hombros, sino al poeta que se escondía en su alma, al amante que la observaba dormir y temía no ser suficiente, al padre que soñaba con un futuro brillante para sus hijos. Cada carta era una pieza del verdadero hombre que había amado, un mosaico de sentimientos que la inundó por completo. El llanto que la sacudió no era de pena, sino de una abrumadora gratitud. Cada moneda en esa caja era una palabra de amor no dicha, cada billete una promesa de cuidado que trascendía la muerte. Se aferró a las cartas como si fueran el ancla que su barca a la deriva necesitaba. Ya no estaba sola. Él le había dejado un mapa, no solo para sobrevivir, sino para vivir de verdad, para entender la profundidad de su unión. Con las mejillas húmedas y una fuerza que no sabía que poseía, Alma se puso de pie. El taller ya no era un recordatorio de lo que había perdido, sino el santuario donde su amor se había hecho eterno. Afuera, sus hijos la esperaban, y por primera vez en mucho tiempo, sabía que el pan de mañana no solo alimentaría sus cuerpos, sino que estaría amasado con la certeza de un amor inmortal, con la caja de madera apoyada contra su pecho y las cartas en su regazo. Alma regresó a la casa. El silencio de sus hijos la recibió como una acusación muda. Los encontró acurrucados juntos bajo una misma manta, tratando de darse calor. Pero esta vez, al verlos, Alma no sintió la punzada de la culpa, sino una oleada de determinación. Depositó el tesoro sobre la mesa, tomó unas cuantas monedas y miró a su hijo mayor. «Vamos a la tienda del pueblo», dijo con una voz firme que no había usado en meses. El niño la miró con los ojos muy abiertos, una mezcla de incredulidad y esperanza. El viaje por el camino de tierra fue distinto. El aire frío no parecía tan cruel y el peso de sus pasos era más ligero. Regresaron no solo con pan, sino con leche, huevos y un trozo de queso. Esa noche, por primera vez desde el funeral, la casa no olió a pérdida, sino al aroma reconfortante de la comida caliente y la promesa de un nuevo amanecer. Más tarde, cuando sus hijos dormían con las barrigas llenas y una paz inusual en sus rostros, Alma encendió una vela y se sentó a leer. Cada carta era una ventana al alma de su esposo. Descubrió que él había estado ahorrando no por miedo a la muerte, sino con un propósito claro. Soñaba con comprar el pequeño terreno contiguo para plantar un huerto que los alimentara. En sus escritos, le hablaba de sus planes para el taller, de cómo quería enseñar el oficio a su hijo mayor para que sus manos crearan belleza y no solo cargaran peso. Le confesaba su temor a no ser un buen proveedor y su orgullo infinito al verla cuidar de sus hijos. No eran solo palabras de amor, eran un legado, un plan de vida detallado que él, en su timidez, no se había atrevido a compartir. El dinero no era para escapar de la miseria, sino para construir sobre los cimientos que él ya había dejado. Alma comprendió entonces que su esposo no la había abandonado. Le había entregado las herramientas y el mapa para que ella misma terminara de construir su hogar. A la mañana siguiente, el sol que se filtraba por la ventana no trajo consigo el peso de la angustia. Alma se despertó antes que sus hijos, no por el insomnio de la preocupación, sino por un impulso nuevo que le bullía en las venas. Con las cartas de su esposo, guardadas como un tesoro junto a su lecho, sentía su presencia no como una ausencia dolorosa, sino como una guía silenciosa. Mientras preparaba el desayuno, sus movimientos eran firmes, deliberados. Ya no era la viuda desamparada, era la guardiana de un legado, la ejecutora de un sueño. Cuando su hijo mayor se sentó a la mesa, frotándose los ojos, ella le sirvió una taza de leche caliente y le miró de una forma nueva.
Vio en él no solo a su niño, sino al aprendiz que su padre había anhelado, al futuro artesano cuyas manos estaban destinadas a crear. Le habló en voz baja de los planes de su padre, del huerto que crecería junto a la casa y del taller que un día sería suyo. El niño escuchaba, y en su mirada infantil comenzó a brillar una chispa de orgullo que el hambre había apagado. Sin dejar que el impulso se enfriara, ese mismo día Alma se encaminó a la casa de don Eladio, el anciano propietario del terreno contiguo. Caminaba con la espalda recta, llevando en su bolsillo no solo las monedas necesarias, sino el peso de la voluntad de su esposo. Don Eladio la recibió con una mezcla de sorpresa y lástima, esperando una nueva historia de penurias. Pero Alma no pidió, ofreció. Con una calma que asombró al viejo, le explicó el sueño de su esposo, le habló del huerto que alimentaría a sus hijos y del futuro que quería construir sobre esa tierra. Sus palabras, impregnadas de la sinceridad de las cartas, resonaron en el aire. No era la súplica de una viuda, sino la declaración de una constructora. Don Eladio, que había conocido a su marido y respetaba su memoria de hombre trabajador, la escuchó en silencio. Al final, asintió lentamente y, en lugar de regatear, le ofreció un precio justo y un apretón de manos que sellaba más que un trato, sellaba el comienzo de un nuevo capítulo. Alma regresó a casa sintiendo bajo sus pies no solo el camino de tierra, sino los cimientos de su porvenir. Los días que siguieron se llenaron de un propósito que la pena había borrado. El terreno, hasta entonces un simple pedazo de tierra cubierto de maleza, se transformó ante los ojos de los niños en un lienzo de promesas. Alma los llevó de la mano hasta el borde de su nueva propiedad, y con la voz quebrada por una emoción que ya no era tristeza, les contó la historia contenida en las cartas. Les habló de un padre que, en silencio, había dibujado un futuro para ellos con raíces tan profundas como las de un roble. Su hijo mayor, con una seriedad impropia de sus años, tocó la tierra con la punta de los dedos como si estuviera saludando a un viejo amigo. Los más pequeños correteaban, persiguiéndose entre los hierbajos, y su risa, limpia y cristalina, fue la primera cosecha de aquel campo estéril. El taller de carpintería dejó de ser un mausoleo para convertirse en el corazón de la operación. Alma abrió las puertas de par en par, dejando que la luz y el aire fresco barrieran los últimos vestigios de abandono. Con la ayuda de su hijo, desempolvaron las viejas herramientas de labranza que su esposo guardaba junto a las gubias y los serruchos. Al día siguiente, antes de que el sol se levantara por completo, madre e hijo ya estaban en el campo. Él, con un azadón que parecía demasiado grande para sus brazos delgados, imitaba los movimientos que alguna vez vio hacer a su padre. Ella, con las manos desnudas, arrancaba las malas hierbas con una tenacidad feroz, limpiando el camino para la vida que estaba por brotar. No hablaban mucho, pero en el ritmo compartido de su trabajo, en el sudor que perlaba sus frentes y en la tierra que se adhería a sus ropas, se tejía un nuevo lenguaje, uno de esfuerzo, esperanza y continuidad. El sonido del azadón contra la tierra seca se convirtió en la nueva melodía del vecindario. Al principio, los vecinos observaban desde la distancia con una curiosidad teñida de lástima, pero día tras día, al ver a Alma y a su hijo mayor trabajar desde el alba hasta el ocaso, el murmullo de la compasión se transformó en un susurro de admiración. Ya no era la pobre viuda a la que el infortunio había doblegado, sino una mujer que arrancaba un futuro del suelo con sus propias manos. Una tarde, don Eladio se acercó a la linde del terreno, con su andar pausado de anciano. No dijo mucho. Simplemente extendió una bolsa de tela que contenía una selección de las mejores semillas de su propia cosecha. «Tu esposo era un buen hombre», dijo. «La tierra lo sabe y le será fiel a su memoria». No fue un acto de caridad, sino de reconocimiento.
Pronto, otros siguieron su ejemplo. Uno trajo un par de gallinas, otra una canasta con plantines de tomate. La comunidad, en silencio, estaba invirtiendo en la esperanza que Alma había sembrado. Al caer la tarde, cuando el cuerpo pedía descanso, pero el espíritu bullía de energía, Alma llevaba a su hijo al taller. A la luz de un quinqué, le leía fragmentos de las cartas de su padre, aquellas que hablaban del orgullo del artesano, de la nobleza de la madera y del sueño de ver sus propias manos enseñando a las de su hijo. Luego, con una delicadeza reverencial, ponía en sus manos una pequeña gubia y un trozo de pino suave. No le enseñaba a construir un mueble, sino a sentir la madera, a entender su fibra, a respetar su esencia. El niño, cuyos dedos aún dolían del trabajo en el campo, olvidaba su cansancio. Bajo la mirada atenta de su madre, aprendía a trazar líneas suaves, a vaciar la madera con paciencia, a liberar la forma que dormía en su interior. En esas horas crepusculares, entre el olor a resina y a tierra mojada, el legado de su padre no estaba solo en las cartas o en el campo, comenzaba a cobrar vida en las manos de su hijo. Las semanas se convirtieron en un mes, y la tierra, como si respondiera a una promesa antigua, comenzó a despertar. Las primeras hebras verdes de maíz y frijol asomaron con una timidez heroica, rompiendo la costra seca del suelo. Para los niños más pequeños era un espectáculo de magia pura. Cada mañana corrían a contar los nuevos brotes. Para el hijo mayor era la prueba tangible de que su sudor tenía un propósito. Pero para Alma, cada una de esas delicadas hojas era una palabra de su esposo hecha raíz. Un testamento de amor que ahora florecía bajo el sol. Ya no trabajaban con la urgencia desesperada del hambre, sino con el ritmo sereno de quien cuida un tesoro. La primera cosecha abundante no sería de pan comprado, sino de la esperanza que habían cultivado juntos, grano a grano. La transformación no se limitaba al campo. El hogar había recuperado su pulso. El silencio ya no era un pozo de dolor, sino una paz laboriosa, rota solo por el raspar de una gubia sobre la madera o la risa de los niños jugando con las gallinas en el patio. Una tarde, su hijo mayor se le acercó con las manos ahuecadas, casi con vergüenza. Dentro, descansaba un pequeño pájaro de madera, tosco e imperfecto, pero inconfundiblemente vivo en su sencillez. Era la primera pieza que terminaba por sí mismo. Alma lo tomó en sus manos, sintiendo el calor de los dedos de su hijo aún en la madera pulida. En ese instante comprendió la verdadera dimensión del tesoro que su esposo le había dejado. No eran las monedas, ni siquiera las cartas. Era la certeza de que el amor, cuando es verdadero, no deja ruinas, sino cimientos y herramientas para seguir construyendo. El refugio secreto de su esposo no estaba en la pared del taller. Era la fortaleza que, sin saberlo, había edificado dentro de ella y de sus hijos. El verano llegó y con él la primera cosecha. No fue una recolección modesta, sino una explosión de vida que parecía desafiar los meses de escasez. Los rojos intensos de los tomates colgaban como joyas. El verde profundo de las calabazas se extendía por la tierra y las mazorcas de maíz, prietas y doradas, eran promesas cumplidas. Alma y sus hijos recogieron los frutos con una alegría reverencial, sus manos manchadas de tierra y jugo, sus risas mezclándose con el zumbido de las abejas. La primera comida hecha enteramente con lo que la tierra les daba no fue un simple almuerzo, sino una ceremonia. En cada bocado saboreaban su propio esfuerzo, la generosidad de los vecinos y la sabiduría de un hombre que había sabido ver un paraíso en un trozo de maleza. La abundancia fue tal que, después de llenar su despensa, Alma preparó canastas con lo mejor de la cosecha y las repartió entre quienes la habían ayudado, devolviendo el gesto no como un pago, sino como una celebración compartida.
Ya no era la receptora de la piedad, sino una fuente de sustento. Con el estómago lleno y el futuro asegurado en la despensa, el taller se convirtió en el nuevo epicentro de sus vidas. El hijo mayor pasaba allí cada hora libre, y sus manos, fortalecidas por el azadón, aprendieron a obedecer a su voluntad con una nueva finura. El pájaro tosco fue seguido por un pez de líneas fluidas, luego por una flor cuyos pétalos parecían a punto de abrirse. El taller ya no era un santuario del pasado, sino un taller vivo, cuyo aire se llenaba del aroma a madera recién cortada y del sonido rítmico de la lija. Un día, don Eladio, al pasar, se detuvo a observar al muchacho trabajar. Vio en él la misma concentración y el mismo respeto por el material que había admirado en su padre. Sin más, le hizo el primer encargo, una pequeña caja, sencilla pero fuerte, para guardar las cartas de su difunta esposa. Aquel encargo no era solo un pedido, era un voto de confianza, el reconocimiento de que el legado del carpintero no había muerto con él, sino que estaba renaciendo, más fuerte y resiliente en las manos de su hijo. El encargo de don Eladio se convirtió en un ritual sagrado. Madre e hijo eligieron juntos la madera, un tablón de nogal que el padre había guardado para una ocasión especial, como si supiera que su legado necesitaría el mejor de los comienzos. Durante días, el taller se llenó de una concentración silenciosa, rota solo por el susurro de la lija y los consejos de Alma, que leía en voz alta los pasajes de las cartas donde su esposo describía el alma de la madera. El muchacho trabajaba con una seriedad que lo avejentaba y ennoblecía. Cuando la caja estuvo terminada, pulida hasta que su superficie devolvía el reflejo de la luz del quinqué, era mucho más que un objeto, era un diálogo entre tres generaciones, la del maestro ausente, la del aprendiz devoto y la de la guardiana del saber. Al entregarla, don Eladio no la examinó con ojo crítico, sino que la acarició con la palma de la mano. El pago que puso en la mano del chico no era el pago por un objeto, sino la primera piedra de un nuevo porvenir, el reconocimiento de que el don del carpintero había echado raíces en tierra fértil. Aquellas primeras monedas, ganadas con la madera y el sudor del hijo, tuvieron un destino diferente a las que encontraron en el cofre. No compraron pan para el hambre de un día, sino un juego de gubias nuevas y una piedra de afilar, una inversión en el futuro. La noticia de la caja de don Eladio corrió por el pueblo con la velocidad del viento entre los maizales. Pronto, otros vecinos se acercaron, no con lástima, sino con encargos. Un taburete para ordeñar, un marco para el retrato de un abuelo, la reparación de una silla que cojeaba desde hacía años. El taller, antes un eco del pasado, se llenó con los sonidos del presente y las promesas del mañana. Alma observaba a su hijo, ahora rodeado de virutas y proyectos, y entendía que el ciclo estaba completo. La tierra alimentaba sus cuerpos, y el taller alimentaba su espíritu y su dignidad. Su esposo no solo les había dejado un mapa para sobrevivir a la tormenta, les había enseñado a construir un barco con los restos del naufragio y a navegar con su propia fuerza. El otoño tiñó los árboles de ocres y dorados, y el primer viento frío sopló desde las montañas. Pero esta vez, el invierno no era un enemigo al acecho. La despensa rebosaba con los frutos de la tierra, conservados en frascos y sacos que prometían calor y sustento. El taller se había convertido en un refugio contra el frío, no solo para ellos, sino para el pueblo. Los vecinos ya no traían regalos por caridad, sino muebles que necesitaban una segunda vida, y las manos del joven carpintero, cada vez más seguras, se la daban. Se hablaba en el pueblo de la honradez de su trabajo, de cómo en cada pieza que reparaba o creaba parecía habitar el espíritu de su padre, sólido, noble y sin adornos innecesarios.
Alma observaba la danza perfecta entre el campo que les daba de comer y el taller que les daba un nombre, y sentía que el legado de su esposo no era una memoria estática, sino un organismo vivo que crecía y respiraba al ritmo de las estaciones. Una tarde, cuando el sol se ponía temprano y teñía el cielo de un violeta profundo, su hijo se le acercó con una propuesta. En la caja original quedaban las últimas monedas, las que habían guardado como un ancla simbólica. Él propuso usarlas para algo que no fuera ni comida ni herramientas. Quería comprar el mejor barniz de la comarca para proteger una pieza especial que llevaba días tallando en secreto. Cuando se la mostró, a Alma se le llenaron los ojos de lágrimas. Era un letrero de madera de roble, la más recia y duradera. Con una caligrafía que imitaba la tosquedad elegante de su padre, había grabado Carpintería Morales. No era un final, sino una declaración. Juntos, al día siguiente, colgaron el letrero sobre la puerta del taller. El sol de la mañana arrancó destellos de la madera recién barnizada. Ya no era el taller de un hombre ausente, era el futuro de una familia, un nombre que se erigía con orgullo frente al mundo. El refugio secreto se había convertido en un faro. El letrero no solo atrajo miradas, sino que también solidificó una confianza que se venía gestando en el pueblo. El primer encargo de envergadura no tardó en llegar. El padre Anselmo, el anciano párroco de la iglesia, les pidió restaurar los viejos bancos de nogal, gastados por generaciones de fieles. La tarea era monumental y superaba cualquier cosa que el joven artesano hubiera intentado. El miedo asomó en los ojos del muchacho, pero Alma, con la serenidad de una generala, abrió la caja de cartas esa noche y buscó la munición que necesitaba. Encontró un pasaje donde su esposo le hablaba de su primer gran encargo, un portón para un hacendado. El miedo es solo serrín en los ojos. Alma, se quita soplando y siguiendo la línea que trazaste. Al día siguiente, madre e hijo caminaron juntos hasta la iglesia, no para pedir un milagro, sino para aceptar un trabajo. El eco de sus herramientas dentro de la nave vacía del templo no sonaba a profanación, sino a una oración de trabajo y fe. Los meses pasaron y el primer aniversario de la muerte de su esposo se acercaba. Alma temió la llegada de esa fecha, el regreso de un dolor que creía haber domado. Sin embargo, cuando el día amaneció, no la recibió un vacío helado, sino el aroma del pan horneándose con la harina de su propio maíz y el sonido rítmico de un cepillo sobre la madera. Sus hijos no llevaban el luto en la mirada, sino la concentración del que tiene un propósito. Esa tarde no visitaron una tumba con flores, sino que se sentaron todos juntos a la mesa del taller. Sobre ella, el hijo mayor había colocado la primera silla que construyó enteramente solo, robusta y sencilla, un trono para el recuerdo. Alma no leyó las cartas con lágrimas de pena, sino con una voz clara y firme, compartiendo con sus hijos las palabras de su padre, no como una elegía, sino como el capítulo fundacional de su propia historia. Comprendió que su esposo no se había ido, se había multiplicado en la tierra fértil, en la madera noble y sobre todo en la indomable fortaleza de su familia. El trabajo en la iglesia se convirtió en la prueba de fuego de la carpintería Morales. Durante semanas, el eco de sus herramientas resonó bajo las bóvedas, un sonido laborioso que se mezclaba con el silencio sagrado del lugar. No solo restauraron la madera carcomida, le devolvieron su dignidad, puliendo cada superficie hasta que la luz que se filtraba por los vitrales parecía bendecir el grano de la veta. El domingo que los bancos volvieron a su sitio, el pueblo entero contuvo el aliento. Ya no eran simples asientos, sino testimonios de una resurrección. En su sermón, el padre Anselmo no habló de milagros divinos, sino del milagro humano de la perseverancia, de cómo la fe y el trabajo duro podían transformar la ruina en belleza.
Y mientras hablaba, su mirada se posaba en Alma y su hijo, sentados en la primera fila, no como receptores de piedad, sino como artífices de esa renovada esperanza. Ese día, el pueblo no solo recuperó sus bancos, consagró a sus nuevos artesanos. El éxito del encargo de la iglesia fue como una compuerta que se abre. Los pedidos comenzaron a llegar de pueblos vecinos. Noticias de la habilidad del joven carpintero y la honradez de su madre que viajaban de boca en boca. La carpintería Morales se convirtió en un nombre susurrado con respeto, pero el cambio más profundo se vivía dentro de sus cuatro paredes. El hijo mayor ya no era un niño imitando a su padre, era un creador, con ideas propias que a veces discutía con Alma, buscando la forma de honrar la tradición e imprimir su propia firma. Los pequeños correteaban entre el huerto y el taller. Sus risas eran la banda sonora de un hogar que había sanado. Una noche, mientras sus hijos dormían, Alma no necesitó leer las cartas. Se sentó en el porche, mirando la luz del taller aún encendida, donde su hijo daba los últimos toques a un encargo. El recuerdo de su esposo ya no era una herida, sino una estrella guía. Comprendió que él no le había dejado un tesoro para gastar, sino una semilla, y ella, con sus propias manos, la había hecho germinar en un bosque. Los años pasaron, y con ellos, las estaciones dejaron de ser una amenaza para convertirse en un ciclo de promesas cumplidas. La carpintería Morales no era ya el proyecto de una familia, sino una institución en la comarca. El hijo mayor, convertido en un hombre cuya espalda ancha y manos firmes eran el vivo retrato de su padre, ahora tenía su propio aprendiz, un muchacho del pueblo ansioso por aprender el oficio. Ya no se trataba de reparar sillas cojas, sino de levantar vigas para techos nuevos y construir los muebles que acompañarían a las nuevas familias en sus vidas. La prueba definitiva de su posición llegó cuando el alcalde, en nombre de todo el pueblo, le encargó la construcción del nuevo kiosco para la plaza, el corazón de la vida comunitaria. El joven maestro aceptó con una inclinación de cabeza, sin la sombra de la duda en su mirada, mientras Alma observaba desde la puerta del taller, viendo cómo la semilla de su esposo se había convertido en un árbol que ahora daba cobijo a todos. La tarde de la inauguración del kiosco, mientras el pueblo celebraba con música y risas, Alma se retiró a la calma de su hogar. Sacó la vieja caja de madera, ahora vacía de monedas, pero llena de un valor incalculable. Desató el cordel, más por ritual que por necesidad, y tomó una de las cartas. «Alma de mi vida», leyó en voz baja, y la caligrafía tosca de su esposo ya no le parecía la de un hombre que no sabía escribir, sino la de uno que grababa su alma en el papel. Miró por la ventana hacia la plaza iluminada, donde sus hijos celebraban, integrados, fuertes y felices. Comprendió entonces que el verdadero refugio secreto no había sido el hueco en la pared, sino la fe inquebrantable que su esposo había tenido en ella. Él le había dado el mapa y las primeras herramientas, pero había sido ella, y con su coraje, quien había transformado un legado de amor silencioso en el futuro sonoro y vibrante de todo un pueblo. Una noche, meses después de la celebración, Alma encontró a su hijo en el taller, trabajando a la luz de la luna que se colaba por el ventanal. No estaba enfrascado en ningún encargo, sino que tallaba con una delicadeza casi religiosa un bloque de cerezo, la madera que su padre reservaba para las obras del corazón. Durante semanas, sin decir nada, el joven había estado creando una nueva caja para las cartas, una que no hablara de secretos y emergencias, sino de gratitud y de historia. Cuando la terminó y se la entregó, Alma vio en ella el reflejo de todo su viaje. Las juntas eran perfectas. La superficie suave como la piel y, en la tapa, había tallado no solo las iniciales entrelazadas de sus padres,
sino también las ramas de un roble cuyas raíces se hundían en la base y cuyas hojas se extendían hacia el cielo. Era el legado de su padre, perfeccionado por las manos de su hijo y custodiado por el amor de una madre. El tiempo siguió su curso, tejiendo canas en el cabello de Alma y arrugas de alegría en el contorno de sus ojos. El taller ya no era solo de su hijo, ahora era el taller de sus nietos, cuyas risas se mezclaban con el aroma de la madera y cuyas pequeñas manos aprendían a distinguir el pino del nogal. El huerto, más frondoso que nunca, era el reino de sus nietas, que corrían descalzas por los surcos. Una tarde de otoño, sentada en el porche en una mecedora que su hijo había construido para ella, Alma observó la escena. Vio a su hijo enseñando a su nieto a afilar una gubia, con la misma paciencia que ella tuvo con él. Vio a sus nueras recogiendo los últimos tomates del huerto. Escuchó la vida bullendo en cada rincón. Ya no necesitaba leer las cartas. Cada risa, cada fruto, cada viruta de madera que saltaba en el taller era una sílaba de aquel amor inmortal. El tesoro de su esposo no había sido para una emergencia. Había sido la primera piedra de un hogar que, ahora sabía, nunca dejaría de construirse. Una mañana de primavera, cuando el aire olía a tierra húmeda y a promesas, Alma tomó la caja original, la que su esposo había labrado con sus iniciales. Estaba vacía, salvo por la primera carta, la que comenzaba con «Alma de mi vida». Con pasos lentos pero firmes, caminó hasta el roble que habían plantado juntos en el linde del huerto, ahora un árbol imponente que daba sombra y cobijo. Con sus propias manos arrugadas, cavó un pequeño hoyo entre las raíces expuestas y depositó allí la caja y su precioso contenido. No fue un entierro, sino una devolución. Le devolvía a la tierra el secreto que le había dado la fuerza para florecer, transformando el refugio oculto en raíces visibles para todos. El amor ya no necesitaba esconderse en un muro. Era el árbol, el huerto, el taller. Era todo. Pocos días después, en una tarde dorada, la familia la encontró dormida en su mecedora en el porche, con una sonrisa serena dibujada en los labios. Se había ido en silencio, como si se hubiera dejado mecer por última vez por la brisa que traía el aroma del taller y las risas de sus nietos. No hubo un lamento desolado, sino una profunda y silenciosa gratitud. Su funeral fue una celebración de la vida que había construido. Al día siguiente, el sonido del cepillo sobre la madera volvió a llenar el aire, no por falta de respeto, sino como el mayor de los homenajes. Su hijo, ahora un patriarca con la misma nobleza en las manos que su padre, levantó la vista hacia el letrero que él mismo había tallado. El refugio secreto de su padre no había sido un escondite para el dinero, sino el crisol donde se forjó el espíritu de su madre, un legado que ahora, como la veta de la buena madera, se extendía fuerte e inquebrantable a través de las generaciones. El tiempo, como una lija fina, fue puliendo los años hasta dejar a la vista la veta más profunda de la memoria. El hijo de Alma, ahora un anciano de espaldas encorvadas y manos que eran un mapa de trabajo y nobleza, observaba la fiesta del pueblo desde el umbral de su taller. Era la boda de la nieta de don Eladio, y toda la celebración giraba en torno a los legados, el kiosco que él construyó, las mesas robustas que salieron de su taller, la alegría que parecía brotar de la misma tierra que su madre había redimido. Vio a su propio hijo, el heredero del oficio, bailar con su joven esposa, y en la forma en que él la miraba, abiertamente, con una ternura que no temía ser vista, reconoció la cosecha final de aquel tesoro escondido. El amor de su padre había sido una semilla plantada en la oscuridad. El de su hijo era un bosque a plena luz del día. Esa noche, el viejo carpintero no buscó ninguna caja secreta. Se sentó en su escritorio, a la vista de todos, y abrió un grueso cuaderno encuadernado en cuero que él mismo había cosido.
No era para escribir cartas que nadie leería hasta después de su muerte. Era para contar la historia, para que sus nietos y los hijos de sus nietos supieran que los cimientos de su hogar no estaban hechos de piedra, sino de tinta y coraje. Con su caligrafía firme, ya no la de un aprendiz, sino la de un maestro, no escribió sobre sus propios miedos o amores no dichos. Escribió la primera línea de su historia familiar, el ancla de todo lo que eran. Mi padre fue un hombre de pocas palabras, comenzó, pero le dejó a mi madre un océano entero en un puñado de cartas. Y ella nos enseñó a todos a navegar. Aquel cuaderno se convirtió en su último gran encargo, el más personal de todos. Sus manos, que conocían el alma de cada madera, se movían ahora con una torpeza reverencial sobre el papel, trazando letras en lugar de vetas. No solo transcribía una historia, la tallaba. Describió con detalle el tacto áspero de las cartas de su padre, el sabor a tierra de la primera cosecha y el orgullo silencioso en los ojos de su madre al colgar el letrero sobre la puerta. Comprendió en la quietud de esas noches que su padre, el carpintero, había diseñado el arca, pero fue su madre, la agricultora, quien la construyó en medio del diluvio. Él, ahora, simplemente dibujaba el mapa para que las futuras generaciones supieran siempre de dónde venía el puerto seguro que habitaban. El libro no fue guardado bajo llave ni ocultado en un muro. Permaneció en el corazón de la casa, sobre una repisa del taller, junto a la caja de cerezo que él mismo había tallado para las cartas. Sus páginas se volvieron un ritual. Se leían fragmentos en las bodas para recordar que el amor se construye, y en los inviernos duros para invocar la resiliencia. La historia de la viuda y su tesoro se convirtió en la leyenda fundacional no solo de la familia, sino del pueblo. Un relato que enseñaba que la verdadera herencia no es lo que se encuentra por azar, sino lo que se cultiva con lo encontrado. Y así, el refugio secreto que un hombre tímido construyó para una mujer se había transformado, a través del coraje de ella y la memoria de su hijo, en un hogar a la vista de todos, con las puertas siempre abiertas. Un día, cuando el sol del mediodía doraba las virutas de madera en el suelo del taller, el viejo carpintero llamó a su bisnieto, un niño de ojos curiosos que ya pasaba más tiempo entre serruchos que con sus juguetes. El anciano no le entregó un encargo ni una lección sobre vetas. Abrió un pequeño estuche de cuero que muy pocos habían visto y sacó de él una sola gubia, pequeña y oscura por el uso, cuyo mango de madera estaba pulido por el sudor de 3 generaciones. Esta fue la primera herramienta de verdad de tu bisabuelo, le dijo. Su voz un susurro ronco como el de la lija sobre madera vieja. No tiene magia, su único poder es la historia que guarda. Recuerda que con esto un hombre que no sabía decir te quiero construyó un futuro, y una mujer que lo había perdido todo, levantó un mundo. Al ponerla en la pequeña mano del niño, no le estaba entregando una pieza de acero, sino el corazón de su linaje. El viejo carpintero se fue una noche de invierno, en paz, con el olor a nogal del taller colándose por su ventana. No dejó tras de sí un vacío ni un secreto por descubrir. Dejó un legado visible y sonoro. El día de su despedida, el pueblo entero se reunió no en un cementerio, sino en la plaza, bajo el kiosco que él había construido. No se leyeron elegías tristes, sino pasajes del libro que él había escrito, la historia de Alma y su tesoro. Y mientras el bisnieto, con la vieja gubia de su ancestro ahora guardada en el bolsillo de su overol, observaba a la gente celebrar la vida de su bisabuelo, comprendió. El refugio secreto nunca había estado en un muro. Era la historia misma, la más fuerte de las herramientas, el cimiento invisible sobre el que, generación tras generación, su familia seguiría construyendo su hogar. El bisnieto, cuyo nombre era Mateo, creció con la historia corriendo por sus venas como la savia en la madera. No conoció la escasez.
pero aprendió el valor del pan amasado en casa y la dignidad de las manos callosas. Su primer gran proyecto no fue un encargo pagado, sino un regalo para el pueblo, la construcción de la nueva biblioteca para la escuela. Durante semanas, el taller de los Morales se llenó de un fervor renovado. Mateo, ya un joven de mirada serena y pulso firme, usó la vieja gubia de su bisabuelo no para las grandes vigas, sino para tallar un detalle en cada estante, una pequeña bellota de roble, símbolo del humilde comienzo que dio origen a un bosque de conocimiento y oportunidades. No era solo un mueble, era la materialización de la gratitud de su familia, una forma de devolver a la comunidad las semillas de esperanza que un día le habían ofrecido a su bisabuela. Una tarde, mientras el sol poniente teñía de oro el serrín, el propio hijo de Mateo, un niño de no más de 5 años, jugaba a sus pies, construyendo pequeñas torres con los recortes de madera. Mateo dejó su trabajo, se arrodilló junto a él y, en lugar de darle una herramienta, le contó una historia. Le habló de un hombre callado que escribía cartas de amor en secreto, de una mujer valiente que las convirtió en un huerto y de un abuelo que las transformó en un libro. La historia ya no vivía oculta en una caja ni confinada en las páginas de un cuaderno. Era un cuento contado en voz alta, una canción de cuna arrullada por el ritmo del taller. El amor ya no era un refugio secreto que se encontraba por casualidad, sino el aire mismo que se respiraba en esa casa, la primera y más esencial de todas las herramientas, pasada de mano en mano, de corazón a corazón, para seguir construyendo siempre. El día de la inauguración de la biblioteca, el pueblo entero se congregó. No era solo la celebración de un nuevo edificio, sino la consagración de una historia que todos sentían como propia. El alcalde, al cortar la cinta, no habló de la madera de roble ni del barniz brillante. Habló de las cartas de un carpintero silencioso y del coraje de una viuda que había enseñado a toda la comarca que la verdadera pobreza no está en los bolsillos vacíos, sino en los corazones sin un propósito. Mateo, de pie entre la multitud con su hijo de la mano, escuchaba aquellas palabras y veía el rostro de su bisabuela Alma en cada mujer que luchaba por sus hijos, y la tenacidad de su bisabuelo en cada hombre cuyas manos construían un futuro. La biblioteca no era un regalo de su familia al pueblo, era el círculo que se cerraba, la devolución de una deuda de amor que había comenzado con unas cuantas monedas y un fajo de papel amarillento. Años más tarde, cuando Mateo ya peinaba canas y el taller resonaba con las herramientas de su propio hijo, encontró sobre su banco de trabajo una pequeña caja de madera de pino, torpemente ensamblada pero lijada con una paciencia infinita. Dentro no había cartas ni dinero, solo una bellota pulida por el roce constante de unos dedos pequeños. Su nieto, el heredero de la 6ª generación, se le acercó con la tímida expectación de quien comparte un tesoro. «Es un secreto», le susurró al oído, «para que siempre recuerdes que de algo pequeño puede nacer el bosque más grande». Mateo sonrió, con los ojos anegados por una emoción que abarcaba un siglo entero. El legado ya no necesitaba ser descubierto tras un muro. Ahora se entregaba a plena luz del día, de mano en mano, no como un refugio contra la desesperación, sino como la primera semilla de todos los futuros posibles. Un secreto a voces cuyo único misterio era la inagotable capacidad del amor para seguir construyendo siempre. Mateo tomó la pequeña caja con una delicadeza que contradecía la dureza de sus manos. La sostuvo en la palma como si pesara un mundo entero y, por un instante, vio en el rostro expectante de su nieto el reflejo de todos los rostros que lo precedieron. La determinación de Alma, la devoción de su abuelo, la serena fortaleza de su padre. Se levantó y, con el niño siguiéndolo de cerca, caminó hacia la repisa principal del taller,
el lugar donde reposaban los otros tesoros. Allí estaban la elegante caja de cerezo y el pesado libro encuadernado en cuero. Con un gesto solemne, Mateo colocó la humilde cajita de pino junto a ellos. No desentonaba, completaba la historia, se volvió hacia su nieto y le dijo: «Es el secreto más importante de todos, porque es el único que no necesita ser escondido». El estante ya no era un simple memorial del pasado, se había convertido en un altar viviente, donde cada generación no solo heredaba la historia, sino que añadía su propio verso, su propia pieza de madera tallada con amor. La fama de la carpintería Morales había trascendido hacía mucho las fronteras de la comarca, no solo por la calidad de su trabajo, sino por la filosofía que lo impregnaba. En un mundo cada vez más apresurado y anónimo, el taller se había convertido en un bastión de lo perdurable, de lo hecho con tiempo y propósito. Viendo la chispa en los ojos de su nieto y de otros niños del pueblo, Mateo y su hijo tomaron una decisión. Abrieron las puertas del taller no solo para los encargos, sino para la enseñanza. Fundaron una pequeña escuela de artesanos, donde la primera lección no consistía en aprender a usar un serrucho, sino en escuchar la historia de Alma. A cada nuevo aprendiz, antes de entregarle su primera herramienta, se le daba una bellota. Su primera tarea era cuidarla, sentir su peso, comprender su promesa. Así, el legado de aquel carpintero silencioso alcanzó su forma definitiva. Ya no era un tesoro para sobrevivir a una crisis, ni un libro para recordar el pasado, sino una semilla que se plantaba deliberadamente en las manos de cada nueva generación, asegurando que, sin importar los vientos que soplaran, el bosque seguiría creciendo. La escuela de artesanos floreció, convirtiéndose en mucho más que un centro de formación. Jóvenes de valles lejanos y ciudades ruidosas llegaban al pueblo, atraídos no solo por la reputación de la madera de Morales, sino por la leyenda de su origen. No aprendían simplemente a ensamblar o a tallar, aprendían a ver el bosque en la bellota, el hogar en un tablón en bruto, la historia en la veta de la madera, la biografía de Alma, leída en voz alta del libro de su hijo, se convirtió en el texto fundamental, un manual de resiliencia más valioso que cualquier tratado de carpintería. Y cuando estos aprendices, ya convertidos en maestros, partían para fundar sus propios talleres, llevaban consigo dos cosas: una gubia afilada y la historia de un amor que les enseñó que el trabajo más noble es construir un refugio para otros, empezando por el que se edifica en el propio corazón. Una tarde, Mateo, ya un anciano cuyo cabello era del color del serrín más fino, se sentó en el umbral del taller. Sus ojos recorrieron el pueblo que se extendía ante él. La biblioteca, el kiosco, las casas con techos sólidos y puertas que invitaban a entrar. Vio a los niños jugar bajo el roble plantado por Alma, ahora un patriarca frondoso que era el verdadero centro de la plaza. Comprendió que el legado ya no estaba contenido en cajas ni en libros. Estaba en el aire, en el pan que se compartía, en el sonido de un martillo que, a lo lejos, construía un nuevo hogar. El amor de aquel carpintero silencioso y su valiente esposa había escapado de su escondite en el muro para convertirse en los cimientos invisibles de toda la comunidad, un refugio ya no secreto, sino tan vasto y abierto como el cielo. Un día llegó al pueblo una joven escritora de la ciudad, con un cuaderno en la mano y una curiosidad insaciable en la mirada. Había oído hablar de la leyenda de los Morales, de un pueblo que se había reconstruido en torno a un taller de carpintería y a una historia de amor. Buscó a Mateo, esperando encontrar a un guardián celoso de sus reliquias, pero en lugar de eso, encontró a un anciano que la invitó a sentarse en un banco de pino bajo el roble y le ofreció un vaso de agua fresca como si la hubiera estado esperando toda la vida. No le mostró las cajas ni el libro. En su lugar,
Le habló del olor de la tierra después de la lluvia y de la paciencia que requiere la madera para ceder su forma, tejiendo la historia no como un artefacto de museo, sino como el aire mismo que respiraban. Después de horas de conversación, mientras el sol comenzaba a descender y las primeras luces se encendían en las casas, la escritora hizo la pregunta que la había traído hasta allí. Después de todo este tiempo, dijo en voz baja, «Dígame, Mateo, ¿cuál cree usted que era el verdadero secreto que su bisabuelo escondió en aquel muro?» Mateo no respondió con palabras. Se levantó, sus articulaciones protestando suavemente, y la guió hacia la puerta abierta del taller. En el interior, a la luz dorada de los quinqués, su nieto enseñaba a un grupo de niños a sentir la veta de la madera con los ojos cerrados. Afuera, la risa de una pareja joven que recogía a su bebé de la guardería del pueblo flotaba en el aire. Mateo extendió una mano callosa no hacia un objeto, sino hacia la escena entera. «El secreto nunca fue lo que él escondió», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «El verdadero secreto fue todo lo que mi bisabuela construyó cuando por fin lo encontró». La escritora bajó la mirada a su cuaderno abierto, a las páginas llenas de fechas y nombres que de pronto parecían insignificantes. Había venido buscando el relato de un tesoro, un cuento de hadas rural para lectores de la ciudad, pero lo que encontró fue la arquitectura de un alma. Levantó la vista y vio el pueblo de otra manera. Cada viga del techo de la biblioteca, cada banco de la plaza, cada puerta abierta, no eran objetos de madera, sino frases de una conversación que había comenzado hacía un siglo con unas cartas de amor. Con un movimiento lento, cerró el cuaderno. No había nada que pudiera añadir. Aquella historia no se escribía con tinta. Se vivía en el grano de la madera y en el latido de la comunidad que había brotado de él. Agradeció a Mateo con un gesto que era a la vez una disculpa y una reverencia, y se marchó en silencio, no con una historia para contar, sino con una lección sobre cómo se construyen las historias que de verdad importan. Mateo la vio alejarse por el camino de tierra hasta que fue solo una silueta contra el crepúsculo. Luego, se volvió y regresó al refugio del taller. El olor a resina y a tiempo lo envolvió como un abrazo. Su nieto ya había despedido a los niños y ahora barría las virutas del suelo con un ritmo pausado y metódico que era, en sí mismo, una forma de oración. Mateo no dijo nada. Se acercó a su propio banco de trabajo, donde un trozo de nogal esperaba pacientemente. Tomó un cepillo de mano, una herramienta tan vieja como él, y lo deslizó sobre la superficie de la madera. El sonido, un susurro largo y sedoso, se unió al ritmo de la escoba de su nieto. En ese instante, en el diálogo de esos dos sonidos sencillos, el de limpiar y el de crear, residía la totalidad del legado. Ya no hacían falta palabras, ni cartas, ni secretos. Solo el trabajo de las manos, construyendo en la paz de la tarde, transformando el amor silencioso de un ancestro en el pulso audible y eterno de un hogar. Los años tejieron un manto de plata sobre la cabeza de Mateo y ralentizaron el ritmo de sus manos, pero no el de su legado. Un día de verano, el cartero trajo un sobre con sellos de un país lejano. Era de una joven llamada Elena, una de las primeras aprendices de la escuela que no era de la comarca. En su carta describía cómo había llegado a una aldea minera abandonada, un lugar donde el polvo del fracaso lo cubría todo y la gente había olvidado cómo mirar hacia el futuro. No llegó con promesas ni con dinero. Llegó con su caja de herramientas, montó un pequeño taller en un cobertizo y en lugar de un letrero, colgó una simple bellota de la puerta. Su primer proyecto no fue un mueble, sino reunir a los niños para contarles la historia de una viuda que, con unas cuantas cartas y un puñado de tierra, había enseñado a un pueblo entero a florecer.
Mateo leyó la carta en voz alta esa tarde, no en el taller, sino bajo las ramas inmensas del roble de Alma. Su familia se había reunido a su alrededor, desde su hijo, ya un maestro respetado, hasta sus tataranietos, que jugaban entre las raíces del árbol. La voz de Mateo, aunque debilitada por el tiempo, llenaba el aire con las palabras de Elena, que hablaban de cómo los habitantes de aquella aldea lejana habían empezado a limpiar sus casas, a reparar sus cercas, a plantar pequeños huertos. Describía cómo el sonido de sus herramientas ya no era un eco solitario, sino parte de un coro creciente. Al terminar, un silencio profundo y sereno se instaló entre ellos. No era el silencio del dolor, sino el de la comprensión plena. Mateo dobló la carta con cuidado, sus ojos recorriendo los rostros de su familia y el tronco del árbol que los cobijaba. El refugio secreto ya no era un hueco en un muro, ni una caja, ni siquiera un pueblo. Era una historia viajera, una semilla que había aprendido a volar con el viento para encontrar tierra fértil en cualquier rincón del mundo donde anidara la necesidad, esperando unas manos dispuestas a construir. Ya no sentía el peso de ser el guardián de la historia, sino la ligereza de haber sido su jardinero. Había cuidado el árbol, lo había visto crecer y fortalecerse, y ahora sus semillas volaban más allá de su vista, llevadas por vientos que él nunca conocería, para germinar en tierras que jamás pisaría. El refugio que su bisabuelo había construido para proteger a una sola familia se había desbordado, convirtiéndose en una fuente de la que ahora bebían extraños en tierras lejanas. En ese instante, Mateo comprendió que el ciclo no se había cerrado. Se había abierto en una espiral infinita. La mayor prueba de que habían honrado el legado no era la prosperidad de su taller, sino la capacidad de la historia para abandonar su propio nido y aprender a volar sola. Esa misma noche, cuando la casa dormía y solo el murmullo de los grillos rompía el silencio, Mateo se dirigió al taller. A la tenue luz de la luna, se acercó a la repisa donde reposaban los tesoros. Tomó la carta de Elena y, con la reverencia de quien oficia un último rito, la colocó junto a los otros artefactos. No la guardó dentro de ninguna de las cajas. La dejó reposando entre el libro de su abuelo y la pequeña caja de pino de su tataranieto, como un puente entre la memoria y la promesa. Contempló el conjunto por un largo rato, la historia de un amor escondido, la crónica de su florecimiento, la inocencia de su reinvención y, ahora, el testimonio de su eco en el mundo. Apagó el quinqué, dejando que la oscuridad envolviera los objetos. No hacían falta luces artificiales para iluminar un legado que ya había aprendido a ser su propio sol. Los días de Mateo comenzaron a encogerse, no por la enfermedad, sino por una serena economía de movimientos. Ya no necesitaba leer el libro de su abuelo ni tocar las cajas para recordar. La historia ya no era un recuerdo que se visitaba, sino el suelo que pisaba. Se sentaba en el umbral del taller y escuchaba. Escuchaba el silbido de una gubia nueva en manos de su nieto, la risa de sus tataranietos jugando bajo el roble, el murmullo de los vecinos que se detenían a conversar junto al kiosco. Comprendió que la respuesta a las cartas silenciosas de su bisabuelo no era el libro que su abuelo había escrito, sino aquel rumor constante y vivo. El amor, al fin liberado de su escondite, había aprendido a hacer ruido. Se marchó una mañana de otoño, con la misma discreción con la que las hojas se desprenden del árbol. No dejó un silencio a su paso, sino una orquesta afinada. Su tataranieto, el niño que le había regalado la cajita de pino, no lloró. Entró en el taller, que olía a la memoria de todos sus ancestros, y se quedó quieto un instante. No se acercó a la repisa de los tesoros para buscar consuelo en el pasado. En su lugar, miró sus propias manos, pequeñas pero firmes. Tomó un trozo de madera y la primera herramienta que encontró, y comenzó a trabajar.
El refugio secreto del primer carpintero ya no era un lugar en el mundo, ni siquiera una historia sobre él. Se había convertido en el impulso mismo de crear, en el alma que habitaba en las manos de cada nueva generación, un secreto que ya no necesitaba ser encontrado, porque al fin se había convertido en el hogar mismo. El mundo siguió girando y su velocidad se convirtió en un vendaval que amenazaba con arrancar de raíz los árboles más viejos. La carpintería Morales, bajo la tutela del tataranieto, ahora un hombre hecho y derecho, se enfrentó a un enemigo más sutil que el hambre, el olvido. Las fábricas producían muebles en minutos, objetos sin memoria que se compraban con un clic y se desechaban con la misma indiferencia. El sonido del taller, antes el pulso del pueblo, se convirtió en un susurro anacrónico. Los encargos menguaron, no por falta de calidad, sino por un exceso de prisa en el mundo. Por primera vez en generaciones, el desafío no era cómo sobrevivir, sino por qué seguir existiendo. La amenaza no era un estómago vacío, sino un mundo que parecía haber perdido el apetito por el alma de las cosas. Una noche, rodeado por el silencio expectante de las herramientas, el joven maestro no buscó respuestas en las cartas ni en el libro, sino en el vacío mismo que sentía. Comprendió que su bisabuela no había luchado por la madera, sino por lo que la madera representaba: un hogar, una conexión, un futuro tangible. Su legado no era el oficio, sino el propósito. Con esa certeza, reinventó la misión del taller. Ya no se dedicaría principalmente a vender muebles, sino a ofrecer experiencias. Abrió las puertas no a clientes, sino a peregrinos de un mundo desconectado, ofreciéndoles la oportunidad de mancharse las manos de serrín, de sentir el pulso de la madera, de construir con sus propias manos un objeto, una simple caja, un pequeño taburete que contuviera una pieza de su propia historia. No vendía objetos, ofrecía un antídoto contra el vacío, un refugio portátil para el alma. Al principio, la idea fue recibida con una mezcla de escepticismo y curiosidad. Llegaron los primeros, gente de la ciudad con las manos lisas y la mirada cansada de las pantallas, buscando una distracción exótica. El joven maestro no les enseñaba solo a cortar y a lijar, les enseñaba a escuchar. Antes de tocar la madera, les contaba la historia de Alma y les leía un fragmento del libro de su abuelo, dándoles no un manual de instrucciones, sino un mapa del alma. Observaba cómo la frustración inicial en sus rostros se disolvía, reemplazada por una concentración casi infantil. El silencio del taller se llenaba de un nuevo tipo de música, el raspar torpe de una lija, el golpe inseguro de un martillo, el suspiro de alguien que por primera vez sentía la fibra de la madera ceder bajo su voluntad. Se marchaban con cajas imperfectas y taburetes que cojeaban, pero con los hombros más ligeros y una luz distinta en la mirada. El objeto que se llevaban era solo un souvenir. El verdadero tesoro era el silencio que habían encontrado en su interior, la sensación de sus propias manos creando algo real en un mundo de abstracciones. La noticia no viajó por anuncios, sino en susurros. Se hablaba de un carpintero en las montañas que no arreglaba muebles, sino personas. El pueblo, que había empezado a adormecerse, despertó con el flujo constante de nuevos peregrinos. Las viejas posadas reabrieron, la tienda del pueblo volvió a tener el bullicio de antaño. El taller se convirtió una vez más en el corazón que bombeaba vida a la comunidad, no con el fruto de la tierra, sino con el de la memoria. Una tarde, mientras observaba a una abogada de la capital lijar un pequeño pájaro de madera con la misma devoción que su abuelo tallaba sus encargos más sagrados, el joven maestro lo comprendió todo. El refugio secreto de su bisabuelo no había sido un lugar, sino una necesidad humana fundamental, la de construir un sentido con las propias manos. Y esa necesidad, se dio cuenta,
era la única madera que jamás pasaría de moda. Los objetos imperfectos que salían del taller se convirtieron en reliquias, en talismanes contra la vorágine. Un banquero, en un rascacielos de cristal, acariciaba la madera tosca de su caja antes de una reunión crucial. Una doctora, entre cirugías agotadoras, tocaba la superficie irregular de un pequeño pájaro y recordaba el sonido de sus propias manos trabajando. No se conectaban con la historia de los Morales, sino con el eco de su propio corazón, que habían vuelto a escuchar en el silencio del taller. El joven maestro comprendió entonces su verdadero papel. Ya no era un carpintero, sino un custodio. El custodio del silencio, de la pausa, del poder sanador de crear algo con un propósito. El refugio secreto había dejado de ser un lugar para convertirse en un momento. Un ancla portátil que cada uno podía llevarse consigo para no naufragar en la tormenta de sus propias vidas. Con el tiempo, comenzaron a llegar cartas. No eran de un esposo ausente, sino de extraños agradecidos. Venían de ciudades lejanas y hablaban un lenguaje nuevo, el de la transformación. Hablaban de decisiones valientes tomadas tras una tarde de lijado, de conversaciones difíciles que encontraron las palabras justas al olor del pino, de ansiedades que se disolvían en el ritmo metódico de un cepillo. El joven carpintero no las guardó en un muro. Construyó para ellas una nueva caja, simple y sin adornos, y la colocó en la repisa principal, junto a la caja de cerezo, el libro de cuero y la humilde cajita de pino. Aquel nuevo tesoro, el de las vidas anónimas transformadas, se convirtió en la respuesta final a las cartas del primer carpintero. El amor que él no supo decir en voz alta se había convertido, siglo y medio después, en un idioma universal que ayudaba a otros a escucharse a sí mismos. Un día, llegó un hombre que no se parecía a los demás. Su ropa era discreta pero costosa, y había en su rostro la erosión inconfundible del poder y la soledad. Se inscribió con un nombre común y durante 3 días se sometió al ritual del taller. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos que movían fortunas, se mostraron torpes y rebeldes con la gubia. El joven maestro lo trató con la misma paciencia que a todos, le contó la historia de Alma y le entregó un trozo de nogal. El hombre luchó con la madera, intentando imponerle su voluntad, hasta que en la segunda tarde, agotado y a punto de rendirse, algo se quebró en su interior. Dejó de forzar y empezó a escuchar. El resto de su estancia transcurrió en un silencio profundo y laborioso. Al marcharse, dejó tras de sí un pequeño cuenco, imperfecto y asimétrico, pero pulido hasta la devoción. No dijo nada, solo estrechó la mano del carpintero, y en su mirada ya no había cansancio, sino el asombro de quien acaba de encontrar un manantial en medio de su propio desierto. Meses más tarde, una noticia sacudió al pueblo. Una fundación anónima había comprado todas las tierras boscosas que rodeaban el valle, no para la especulación o la tala, sino para declararlas una reserva natural a perpetuidad. En el comunicado oficial, una sola frase explicaba el motivo de la donación: para proteger el silencio que permite que la madera hable y que el alma escuche. El joven maestro leyó la noticia con el cuenco de aquel hombre anónimo entre las manos. Comprendió que el legado había alcanzado su última y más grandiosa forma. El primer carpintero había construido un pequeño refugio en un muro para proteger a su familia de la miseria. Su último aprendiz, un peregrino anónimo, había levantado una muralla invisible de gratitud para proteger el alma misma del valle. El refugio secreto ya no estaba en un muro. Ahora, el refugio era el bosque entero, un santuario a cielo abierto que garantizaba que, por muchas tormentas que agitaran el mundo, siempre existiría un lugar donde las manos y el corazón podrían volver a encontrar su hogar. Con el paso de los días,
La magnitud de aquel acto anónimo se asentó sobre el pueblo como una capa de rocío protector. El joven maestro caminaba ahora entre los árboles con una nueva reverencia, sintiendo que no pisaba simple tierra, sino las páginas vivas de su propia historia. Cada árbol era una sílaba del amor silencioso de su bisabuelo, un hombre que tomó madera del bosque para construir un futuro, y cuyo futuro, ahora, devolvía el favor protegiendo al bosque. La carpintería Morales ya no era solo un taller que transformaba la madera, era un eslabón en un ciclo sagrado de gratitud entre el hombre y la naturaleza. Un diálogo que había comenzado con una carta secreta y culminaba con la salvaguarda de un ecosistema. La historia de Alma nos enseña que, y así, la historia encontró su propio silencio, no el del final, sino el de la plenitud. El taller ya no necesitaba ser un faro para los náufragos, pues el valle entero se había convertido en un puerto seguro. El joven maestro continuó su labor, pero sin la urgencia de preservar un legado, sino con la serena alegría de habitarlo. A veces, en las tardes de verano, se sentaba en el umbral mientras su hijo jugaba con virutas de madera en el suelo, construyendo castillos efímeros que el viento desharía. Y en esa imagen simple, la de un niño jugando con los restos de la creación de su padre, residía la verdad final. El refugio secreto ya no era un lugar que se encontraba, ni una historia que se contaba, sino el espacio tranquilo entre una generación y la siguiente, donde el amor simplemente se daba por sentado. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete y comparte para que más personas descubran el verdadero valor de el poder de la herencia y la integridad moral.